Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero que esté muy bien. Por lo menos acá en Chile ya estamos entrando a esos días mucho más fríos, así que espero que esté bien, que esté calientito, que pueda hacer algo de esas cositas ricas que siempre hacemos en estos días de frío, una sopita, una sopaipilla pasada, como dicen, picarones. Bueno, algo se nos va a ocurrir. Estamos en este capítulo 16 aún, a pesar de que es el último capítulo, todavía estamos estudiando estos versos. Cuando leemos el capítulo 16 y vamos leyendo verso a verso, nos damos cuenta que Pablo está enviando saludos, pero esos saludos tienen un contenido afectivo, tienen un contenido de parentesco, tienen un contenido de fe, que suma el tiempo en que estuvieron juntos trabajando, que formaron compañerismo, que hicieron lazos familiares. En estos saludos nos muestra todo el amor fraternal que existía en ese tiempo en la iglesia, y en lo cual nosotros siempre nos debemos esforzar que siempre esté, porque pertenecemos a una familia de la fe, el cuerpo de Jesucristo, en el cual cuando el Señor dice vengo pronto, va a venir por ella, por la iglesia. Y cuando Cristo venga por su iglesia va a vivir eternamente junto a Cristo en su reino. Entonces nosotros tenemos que formar estos lazos, poder ser guiados por el Espíritu de Dios para que sean fuertes en el Señor y que nos una su palabra, que nos una su Espíritu. El día anterior habíamos quedado en el verso 20. Entonces, desde el verso 1 al verso 20 del capítulo 16, Pablo envía saludos. Habíamos dicho a 26 personas, de hermanos que él conocía. Si bien Pablo no conocía, la iglesia en Roma sí conocía muchos hermanos que estaban ahí. En el verso 21, los saludos cambian. Ya no es Pablo enviando saludos a los hermanos en Roma, sino que son aquellos hermanos que están con él, que envían saludos a la iglesia de Roma. Y miren, lo vamos a ver así, verso 21. Dice Pablo: reciban saludos de mi colaborador Timoteo. Ahora es Timoteo quien es el que envía saludos, porque los saludos, estos mensajes que vamos a leer del verso 21 al verso 23, verso 24, son los que están con Pablo, que igual quieren ser parte de estos saludos. Y dice: reciban saludos de mi colaborador Timoteo. Qué precioso. Timoteo, un hijo de la fe, como lo llamó Pablo, este joven pastor, que también un evangelista, él se hace parte y le dice a Pablo: yo también quiero enviar saludos a la iglesia de Roma. Solamente para saber, dice este compañero de trabajo, Timoteo, viajó con Pablo en las misiones por 8 años. Hay 2 cartas que Pablo le escribe a Timoteo, que son cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo. Y todos los ministros que servimos y entregamos la palabra del Señor nos son como una guía, una pauta de cómo debemos ejercer este ministerio. Timoteo se hace parte de estos saludos. Dice: y de Lucio y Jasón y Sosípater, mis parientes. ¿Quién sería Lucio? Algunos estudiosos dicen que sería el mismo Lucas. Y dice Jasón y Sosípater, que dice mis parientes,
cuando Pablo se refiere a mis parientes, significa que son de origen judío. Recuerden que la Iglesia de Cristo, y le hemos aprendido en este estudio de la Carta a Romanos, la Iglesia de Cristo se compone de judíos y no judíos. Y a esos no judíos les llama reiteradas veces en los evangelios, en el Nuevo Testamento, como gentiles. La Iglesia de Jesús se compone de judíos y de no judíos gentiles. Si usted no es de origen judío, entonces seríamos gentiles. Pero una vez que Cristo interviene en nuestras vidas, una vez que el Espíritu Santo nos trae convicción de nuestros pecados, porque recuerden que esta salvación es para pecadores, una vez que nos arrepentimos y reconocemos a Cristo, porque la salvación es por fe y por la fe en Cristo, en donde hacemos a Cristo, a Jesús, nuestro Señor. Por eso dice la palabra en Romanos que si lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, somos salvos. Tiene que ser Jesús el que reina en nuestra vida, en nuestro corazón. Si Jesús reina, si Él es el Rey de nuestra vida, entonces nosotros, sus siervos, vamos a hacer todo lo que nuestro Rey diga. Porque Jesús, el Padre, no puede ser engañado. Él sabe en dónde reina su Hijo. Entonces, una vez que nos convertimos, ya somos seguidores de Cristo. Veníamos de un origen no judío, o algunos vienen de un origen judío, pero una vez que estamos en el cuerpo de Jesucristo, somos seguidores, somos sus discípulos, somos cristianos. Una misma fe en Jesucristo nos convoca, un mismo espíritu, un mismo bautismo. Somos su iglesia, somos su cuerpo. Y cuando venga el Señor, va a venir por ella. En el verso 22, y aquí nos viene una sorpresa, justo en el último capítulo, miren lo que dice. Yo, Tercio, que escribí la carta, los saludo en el Señor. Aquí algo que nos sorprende. ¿Quién estaba escribiendo la carta? El que estaba escribiendo la carta era Tercio. Por supuesto, la autoría es Pablo. Pablo es el que dicta. Ustedes saben que esto es muy común. Yo al principio no lo sabía. Cuando una vez estaba estudiando con un precioso maestro, que hasta ahora, por lo menos hasta este año, es el que cuida los rollos del Mar Muerto. Gracias a Dios habla español, así que pude entrar en ese estudio. Y él hablaba del libro de Isaías y decía que habían 3 escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los que escriben, ¿ya? Pero la autoría era de Isaías. Cuando yo lo escuché, a mí me sorprendió, me chocó un poco decir, no, pues sí, es Isaías. Isaías es el que escribe el libro de Isaías. Entonces yo me impresionó el saber que habían 3 escribas, por supuesto la autoría de Isaías, pero hubieron 3 secretarios que escribieron ese libro. Y yo de verdad que me quedé muy impresionada, pero el maestro, el profesor, enseña lo siguiente. Esto es muy común. Está el maestro y están los discípulos. Los discípulos escriben lo que les informa el maestro. Dijo, por ejemplo, dice el profesor, lo podemos ver también en Jesucristo. Jesucristo en los evangelios, Él habla, Él enseña, Él da las parábolas, Él revela la parábola, Él es el que instruye, Él es el protagonista de todo lo que está aconteciendo. ¿Quién escribe?
escriben los discípulos. Pero ¿de quién es la autoría? Cristo. Entonces, no es algo que debiéramos sorprendernos, aunque yo personalmente sí me sorprendí. ¿Quién era el secretario de Pablo? Tercio. Porque aquí dice, yo, en el verso 22, yo Tercio, que escribí la carta. Dice, los saludo en el Señor. Por supuesto, esto no es que este saludo que lo hace en primera persona, Tercio, no lo hace sin autorización del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, imagínense, un hombre con una formación de las escrituras de excelencia. Incluso Pablo dice que él era discípulo de Gamaliel, un rabino que hasta el día de ahora es recordado en la cultura judía. Entonces, no es que Tercio se fue por sus propios, por su propia voluntad al añadir esto, no. Esto, por supuesto, está avisado y aprobado por el apóstol Pablo, que envía nomás tu saludo, ya que y él tiene que decir yo Tercio, porque lo está haciendo en primera persona, y tiene que decir que escribí la carta. Dice, porque decir, ¿quién es Tercio? Bueno, yo escribí la carta, lo saludo en el Señor. En el comentario de la Biblia de Estudio de la Reforma dice sí, Tercio escribe la carta que está siendo redactada por Pablo. Era costumbre de Pablo tener un secretario, pero identificaba sus cartas como propias al escribir un breve saludo de su puño y letra. Yo les voy a colocar ahí los versos, ¿cierto? Que como ejemplo de las cartas que escribe Pablo, que cierra siempre diciendo de mi puño y letra. En 1 Corintios 16:21, Gálatas 6:11, Colosenses 4:18, 2 Tesalonicenses 3:17. Voy a leer uno, Colosenses 4:18. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso, que la gracia sea con ustedes. Amén. En el verso 23 viene otro saludo, o sea, hay otro mensaje. No es Pablo saludando como habíamos estudiado del verso 1 al verso 20. Ahora son los que están con él que envían saludo a la iglesia de Roma. Verso 23. Los saluda Gayo, que nos ha hospedado a mí y a toda la iglesia. Acá en Chile, por lo menos, una expresión cuando una persona es una buena persona, un buen hombre, le decimos este gallo. Este gallo es una buena persona, este gallo. Entonces, yo no sé si de ahí vendrá, pero de repente culturalmente vienen unas tradiciones que no sabemos de dónde originan. Pero dice que Gallo también envía saludos y dice Pablo de él que nos ha hospedado a mí y a toda la iglesia. Este varón, quien envía saludo a la iglesia de Roma, es alguien que hospeda a Pablo y a toda la iglesia. ¿Qué podemos decir de él? Dice, lo más probable, dicen los que estudian con profundidad las escrituras, lo más probable que sería Gallo, que aparece en 1 Corintios 1:14, donde dice, doy gracias a Dios, dice Pablo, porque el libro de Corintios lo escribe Pablo, dice, doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. Dice, Pablo se encontraba en la casa de Gallo cuando escribí esta carta. Eso no está diciendo. Les voy a leer Hechos 18 del verso 7. Del verso 7 dice, aquí estamos en Hechos, ya. Al salir de allí se fue a la casa de
Ticio Justo. Este Ticio Justo se llama Gayo Ticio Justo. Y dice, al salir de allí, quien Pablo se fue a la casa de Gayo Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Verso 8. Crispo, que era el jefe de la sinagoga, si era el jefe de la sinagoga, era vecino de Gayo, creyó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Aquí nos está dando una información preciosa de quién sería este varón Gayo, que tenía su casa junto a la sinagoga, o sea, vivía al lado de la sinagoga. Y era quien hospedaba a Pablo y dice a toda la iglesia. ¡Qué precioso! Y dicen los estudiosos que al referirse que hospedaba a toda la iglesia, era que Gayo recibía a aquellos cristianos que seguían a Cristo cuando eran los momentos más difíciles, cuando la sinagoga ya le rechazaba. Sigamos, dice, lo saluda también Erasto, el tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. ¿Quién era Erasto? Erasto era una persona muy importante en la ciudad. ¿Por qué? Porque cumplió un rol de tesorería. Era uno de los gobernantes. Él, como parte de la iglesia, también envía su saludo a la iglesia de Roma. Fíjense cómo ellos se mantenían unidos. No eran hermanos que físicamente no se conocían, pero estaban enviando sus saludos. Eran hermanos que tal vez nunca se habían abrazado. No tenían celular ni correo como tenemos nosotros, sino tal vez la carta, la única carta que le daba a conocer que tenía un hermano allá. Y cuando enviaban un saludo significa yo tengo un hermano allá, yo tengo familia. Hace poco le pregunté a un hermano acá de la ciudad donde yo vivo si tenía familiares o conocía a alguien en Valdivia, donde va a ser próximamente la convención en septiembre. ¿Por qué? Porque si tiene un hermano, significa que le puede hospedar. Eso es lo que hace la familia de la fe. Entonces, si no lo tenía, yo le iba a conseguir uno porque yo sí sé que tengo hermanos en esa ciudad. Eso es lo que hace la familia de la fe. Si yo sé que tengo un hermano, entonces cuando oramos por la iglesia de Cristo, estamos orando por los hermanos y estamos unidos. El último que se menciona en el verso 23 dice que también le saluda el hermano Cuarto. En las escrituras no se menciona ese nombre. Algunos dicen que podría haber sido el hermano menor de Tercio. Aunque parezca chistoso, era muy común poner nombres así, Octavio, Tercio, Cuarto, en el orden que iban naciendo. Como vimos en este mismo capítulo, a las hermanas que era Trifena y Atrifosa. Era muy común que entre los hermanos hubiera una misma raíz que compartiera el nombre y que son familia. En el verso 24, los saludos de las personas que están ahí, ¿cierto? Junto con Pablo, cuando se está escribiendo, estos saludos que envían a los hermanos de Roma, cierran diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. O sea, es nuestro deseo que el favor de Dios esté con todos ustedes. Son tiempos difíciles para los cristianos. Son tiempos en que viven persecución. Son tiempos en que viven prisiones, en que son despojados de sus propiedades, en donde son expulsados a otras ciudades. Son tiempos difíciles. Por lo tanto, este saludo tiene realce, tiene sentido para ellos, el decir
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, que el Señor esté con ustedes, que sus ángeles del Señor estén con ustedes, que estén en el alero, bajo en las alas del Todopoderoso. Era fuerte, llegaba con fuerza este saludo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Eso, hermano, por hoy, si Dios lo permite, si Dios así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you, shalom, Dios abençoe, y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranata, hermano.